A ver, ¿cómo consigue una ciudad vivir durante 3000 milenios? Y ojo, no solo sobrevivir, sino reinventarse una y otra vez para llegar a ser el centro del mundo y luego, claro, aprender a seguir adelante cuando deja de serlo. Pues esa es la increíble historia que vamos a contar hoy. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en la biografía épica de Sevilla. Una ciudad que en realidad no es solo una, sino muchas, una encima de la otra, capa sobre capa a lo largo de los siglos. Es una crónica de transformaciones constantes. Todo empieza, como casi siempre en estas grandes historias, con una ventaja geográfica brutal. Un gran río navegable que era una promesa de comercio y de conexión con todo el mundo conocido. Así que vamos a sus orígenes más remotos. Fijaos en la cronología, porque es una pasada. Estamos hablando del siglo IX a.C. y ya la civilización de Tartesos funda Espal, justo aquí, en una isla del Guadalquivir. Es que el potencial era tan evidente que luego fenicios y cartagineses no tardaron nada en montar aquí sus puestos comerciales. El río, al final, era como la autopista de la época, y esta ciudad era su gran área de servicio. Pero claro, todo esto cambió, por supuesto, con la llegada de Roma en el 206 a.C. Y esto de aquí lo ilustra a la perfección, cómo cada civilización la hizo suya. De la Hispal de los Tartesos pasamos a la Hispalis romana y más tarde a la Isbilia musulmana. El hombre iba cambiando, sí, pero la esencia, la de ser un lugar estratégico y vital, esa permanecía. Cada nombre es en realidad una capa de su identidad. Es que bajo el dominio de Roma, Hispalis no fue una ciudad cualquiera. ¡Qué va! Se convirtió en la capital de toda la provincia bética. Y no solo eso, de la cercana Itálica, que está ahí al lado, salieron dos de los emperadores más importantes de la historia de Roma, Trajano y Adriano. Fue un centro administrativo, imperial y también, ojo, espiritual, como demuestra el martirio de sus patronas, Justa y Rufina, ya en el siglo III. Vale, tras la caída de Roma y el periodo visigodo, la ciudad vivió su siguiente gran transformación. Con la llegada del Islam, Sevilla, que ahora se llamaba Isbililla, alcanzaría unas cotas de esplendor cultural y arquitectónico que eran sencillamente deslumbrantes. Y aquí está el punto clave. Durante el Imperio Almohade, en el siglo XII, Isbilia se convirtió en la capital de todo Al-Ándalus. No era una ciudad importante más, no. Era la ciudad más importante de la península ibérica musulmana, el centro de todo. Y lo más alucinante es que esta historia la podemos tocar hoy. La Giralda, que es el símbolo de la ciudad por excelencia, bueno, pues es el antiguo minarete de la gran mezquita almohade. Ampliaron el Alcázar, que ya era un palacio fortificado, y levantaron la Torre del Oro para defender el puerto. La huella de Isbilia es, literalmente, el perfil actual de Sevilla. Llegamos a 1248. La ciudad es conquistada por Fernando III el Santo y pasa a formar parte del Reino de Castilla. Pero en lugar de borrar el pasado, lo que ocurrió fue una fascinante fusión cultural que dio lugar a un estilo artístico único en el mundo. Pues bien, ese estilo es el mudéjar. Y es que hay que pararse a pensar en lo que significa. Son artesanos musulmanes que se quedan después de la conquista aplicando todo su arte, toda su maestría a palacios y edificios para los nuevos reyes cristianos. El mejor ejemplo, el que todo el mundo conoce, es el Palacio de Pedro I en el Alcázar. Es un diálogo entre culturas hecho arquitectura, una auténtica belleza que solo podían hacer de un encuentro así. Si Sevilla ya había sido importante, lo que estaba a punto de llegar la iba a catapultar a una dimensión completamente nueva. Se preparaba para vivir su segundo, y yo diría que aún mayor, siglo de oro, esta vez como el puerto exclusivo del Nuevo Mundo. Hay una fecha clave, 1503. Ese año, los reyes católicos fundan la Casa de Contratación de las Indias y la establecen en Sevilla. Esta decisión, así de un plumazo, le otorgó a la ciudad el monopolio absoluto de todo el comercio y la navegación con las Américas. Todo, absolutamente todo, tenía que pasar por aquí. El mecanismo era sencillamente asombroso. Las flotas de galeones llegaban cargadas hasta los topes de oro y plata de los virreinatos de Perú y Nueva España. Desembarcaban aquí, en el Guadalquivir. La Casa de Contratación lo controlaba todo, y la riqueza que se generaba no solo hizo de Sevilla la ciudad más rica de su tiempo, sino que financió todo el imperio español. El impacto fue total. La población se disparó, la riqueza era algo legendario. Y con tantísimo dinero llegó, claro, una explosión cultural sin precedentes. Esta fue la Sevilla que vio nacer a la Escuela Sevillana de Pintura, con genios de la talla de Velázquez o Murillo. Era sin duda el centro neurálgico del mundo occidental. Pero la historia, ya se sabe, es cíclica. Y la misma razón que había llevado a Sevilla a lo más alto se iba a convertir con el paso del tiempo en la causa de su declive. El río que le había dado la vida poco a poco empezó a quitársela.
Parece una ironía del destino, ¿verdad? El propio Guadalquivir, con el paso de los siglos, se fue llenando de sedimentos. Los galeones, que cada vez eran más y más grandes, ya no podían navegarlo con seguridad. La solución fue inevitable. En 1717, la Casa de Contratación y todo el monopolio se trasladaron oficialmente a Cádiz. La Puerta de Oro se había cerrado para Sevilla. Y aquí es donde la historia podría haber terminado, ¿no? Con una ciudad viviendo de sus recuerdos, en una especie de letargo de casi 2 siglos, mirando siempre a su pasado glorioso. Pero no, Sevilla demostró una vez más su increíble capacidad de adaptación. Encontró una nueva forma de renacer, y no poco a poco, sino a través de una reinvención total. Este renacer moderno no fue gradual, fue impulsado por 2 catalizadores enormes, 2 eventos que obligaron a la ciudad a modernizarse a marchas forzadas y a presentarse de nuevo ante el mundo, las exposiciones universales. Y es fascinante comparar las dos. La de 1929 miraba a su pasado imperial, buscaba reconectar con América, y nos dejó un legado arquitectónico que hoy es un ícono, como la Plaza de España. La Expo del 92, en cambio, fue el gran salto a siglo XXI. Su legado fue la infraestructura, la llegada del tren de alta velocidad, el AVE, puentes nuevos, autovías. Una conectó la ciudad con su pasado, la otra la impulsó de cabeza hacia el futuro. Y esta es la Sevilla que tenemos hoy. Una ciudad que ha sabido construir una identidad muy diversa sobre todas esas capas de historia. Es la capital administrativa de Andalucía, una potencia turística mundial, sí, pero también es un centro tecnológico importante en el Parque Cartuja 93, que por cierto se construyó sobre los terrenos de la Expo, y una ciudad volcada en el sector servicios. Lo que nos lleva a la pregunta final. ¿Qué define realmente a Sevilla? ¿Es su abrumador patrimonio, los fantasmas de emperadores y califas que parecen caminar por sus calles? ¿O es en realidad su asombrosa habilidad para transformarse, para encontrar un nuevo propósito una y otra vez a lo largo de 3000 años? Quizás la respuesta es que una cosa no puede existir sin la otra.